Bien, en grados anteriores, pues ya se ha visto lo que es un fraccionario propio y lo que es un fraccionario impropio. Entonces, mirando aquí algunos ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, el fraccionario impropio. Un fraccionario impropio es aquel en el cual su numerador comparado con el denominador es mayor. Es decir, fraccionarios como 3 medios, fraccionarios como 11 sextos, 9 séptimos, etcétera. Miremos 131, 130 avos. También es un fraccionario impropio. Es decir, en el momento en que este, que es el numerador, sea mayor, así sea por una unidad, con respecto a este, entonces vamos a tener que es un fraccionario impropio. Y ya sabemos que estos fraccionarios impropios son mayores que la unidad. Tenemos también los fraccionarios propios. Al contrario, entonces tenemos que el numerador comparado con el denominador es mayor es menor el numerador. Así, por ejemplo, tendríamos 5 sextos. Tenemos 27 32 avos. Tres cuartos. Dos tercios. Bueno, la característica es que todos ellos son menores que 1. Esto lo podemos observar, pues ya se ha visto en sus grados anteriores, en los videos que se han recomendado, pero aquí también lo podemos ver. Por ejemplo, si tomamos este valor de 3 medios y hacemos 3 dividido en 2, vamos a encontrar que el denominador, que es el 2, siempre estará por lo menos una vez, en el dividendo. 1 por 2, 2, a 3, me sobra 1. Pongo la coma, agrego un 0, y ahora 2 en 10 está 5 veces. Aquí nos hemos dado cuenta entonces que efectivamente es mayor a la unidad. Por otro lado, podríamos tener la situación de los fraccionarios propios. Entonces, si vamos y tratamos de hacer, por ejemplo, la división 3 entre 4,
o cualquiera de esos fraccionarios que se encuentran ahí, nos vamos a dar cuenta que el denominador siempre va a tener el problema que como es mayor que el dividendo, pues no está una vez completa. Entonces habrá que comenzar diciendo, por ejemplo, en este caso, 4 en 3 no está 0 al cociente. Siempre lo primero que va a ocurrir en estos fraccionarios propios es que el denominador no está en el numerador. Listo, y entonces ponemos una coma y ahí sí agregamos acá un 0 y ya podemos continuar con la adición. Ahora sí, 4 en 30, pues está 7 veces. 7 por 4, 28. Sobran 2. Agrego otro 0. Está 5 veces. 5 por 4, 20. A 20, 0. Bueno, entonces ahí es fácil comprobar que la característica que tiene cada uno de estos fraccionarios. Como por no dejarlo en el tintero, podemos observar que si el fraccionario, tanto su numerador como su denominador son iguales, entonces vamos a tener que ese se llama un fraccionario equivalente a la unidad. Ejemplos, pues obviamente 4 sobre 4, perdón, estaba ya pensando en el ejercicio siguiente, 4 sobre 4, 5 sobre 5, en fin, cualquier número sobre sí mismo, eso es igual a la unidad. 16 sobre 16. Bueno, todos estos son iguales a 1. Claro, si yo tomo el 5 y lo trato de dividir entre 5, pues inmediatamente me da que está solo una vez porque es el mismo. Y además que no queda residuo. 1 por 5, 5, a 5, 0. Bueno, esto es lo que ocurre con esos fraccionarios. ¿Para qué me sirve? Me sirve por lo siguiente. Resulta que si tomo un número cualquiera, por decir algo, el número 7, y ese número lo voy a multiplicar por un fraccionario propio, entonces, por ejemplo, por 5 sextos. ¿Qué va a ocurrir? Como lo estoy multiplicando por un número menor que 1, entonces el valor 7 se me va a disminuir. Vamos a verificarlo. 7 por 5 es 35. Aquí sabemos que el denominador es 1. 1 por 6 es 6. Si efectuamos la división de 35 dividido entre 6, vamos a observar lo siguiente. 6 en 35 está 5 veces, no alcanza ni siquiera a estar 6. 5 por 6, 30. A 35, 5. Ya no hay más cifras para bajar. Pongo una coma, agrego un 0. Y 6 en 50 está
8 veces. 8 por 6, 48. A 52. Bueno, ahí puedo seguir agregando ceros para continuar con la división y me puede dar un número decimal infinito o finito o periódico, bueno, de distintas formas me puede dar. Pero lo que ya observé es que efectivamente el valor 7 ya no es 7, sino que ahora pasa a ser 5,8 al haberlo multiplicado por este 5/6, que era un número menor que 1. Y eso le va a ocurrir a todos los números cualquiera que sea. El número se va a disminuir. Y ese ejercicio lo podemos hacer como para reconfirmarlo con una calculadora. Podemos estarnos inventando cualquier cantidad de fraccionarios propios y verificando esta propiedad. Bien, por el contrario, vamos a ver lo que pasa cuando multiplico un número por un fraccionario impropio. Tomemos otra vez el caso del 7, pero esta vez lo voy a multiplicar por un fraccionario propio. Podría ser este mismo que está acá, el 3 medios. Y vamos a ver qué ocurre. Recordemos que 3 medios es mayor que 1. 7 por 3 nos da 21. Y aquí nos quedaría 1 por 2, 2. Al hacer la división de 21 entre 2, nos vamos a encontrar con que separo una cifra acá. 2 en 2 está una vez. 1 por 2, 2. A 2, 0. Bajo la cifra siguiente que es un 1. Ahora digo, 2 en 1 no está. La respuesta para no está es 0 al cociente. Como no hay más cifras para bajar, entonces pongo una coma y agrego un 0. Ahora tengo 2 en 10, está 5 veces. 5 por 2, 10. A 10, 0. Claro, 21 mitades es igual a 10 y medio. Y aquí nos dimos cuenta que al multiplicar por el número 3 medios, que es un fraccionario impropio, el valor de 7 se aumentó. Pues bien, esa estrategia es la que vamos a utilizar para cuando hagamos nuestros problemas de proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. No estaría de más de pronto mirar qué pasa si multiplico el 7, voy a multiplicar por 6 sextos, o sea, por un fraccionario equivalente a la unidad. Pues si cuando es mayor que 1, el valor se aumenta. Si cuando es menor que 1, el valor se disminuye. En este caso, que es igual a 1, pues el valor se debe mantener. 7 por 6, 42. 1 por 6, 6. Y ya, si hacemos esta división, esto nos volverá a dar 7. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar cuál va a ser nuestro procedimiento para
resolver problemas y ejercicios de regla de 3 simple. Por ahora es simple. El procedimiento que vamos a seguir es el mismo. Y cuando lleguemos al tema de proporcionalidad compuesta, habiendo aprendido este método, también lo vamos a aplicar, de manera que no vamos a estar cambiando de método a cada momento. Existen de pronto algunas personas que explican un método para la regla de 3 simple, otro método para la regla de 3 simple inversa, simple directa y para la regla de 3 compuesta. Vamos a centrarnos en un solo método de manera que no tengamos problemas de estar confundiendo cuál método aplicar para cuál. Y nos queda mucho más sencillo. Bueno, este método se llama el método del supuesto y la pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar primero, cuando sea una regla de 3 simple, cualquiera que sea inversa o directa, vamos a generar una cuadrícula que nos dé 9 casillas. Sería una cuadrícula de 3 por 3. Bien, dentro de esas casillas vamos a poner siempre aquí una S de supuesto y aquí una P de pregunta. En este espacio no vamos a colocar nada, no necesitamos usarlo. Mientras que por el lado vertical en las otras casillas vamos a ubicar la unidad de medida. ¿Sí? Unidad de medida 1. Y aquí en este otro vamos a escribir la unidad de medida 2. Obviamente no vamos a escribir la U, la M y el 1. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a escribir y ahorita ustedes van a entender qué es a lo que me refiero con la unidad de medida si es que todavía no lo saben. Y acá, entonces, dentro de estos dentro de estas 4 casillas, vamos a colocar la incógnita y vamos a colocar los valores. Bueno, vamos a pasar entonces a un ejercicio. Vamos a tratar de resolver este ejercicio con el método del supuesto y la pregunta. Vamos a realizar primero que todo nuestra cuadrícula. Son 4 líneas que cruzan a 4 líneas. Oh, caray. Bueno, me quedó sobrando ahí espacio. Nuestras casillas deben ser 9. Entonces, aquí sí vamos a colocar supuesto y pregunta. Siempre lo vamos a tener ahí. ¿Qué es el supuesto? El supuesto es esa condición que nos dan y que vamos a tener como referencia para poder establecer el valor de lo que nos están preguntando. Siempre nos van a decir, es que mire, normalmente ocurre que esto funciona aquí así de esta forma. Entonces, ese va a ser nuestro supuesto. Mientras que la pregunta es ese valor que nos están preguntando y el valor que acompaña a ese
a ese valor también que no conocemos. Aquí vamos a ver qué unidades de medida nos están dando. En este ejercicio dice, a una fábrica de muebles han llegado 840 camiones. Ah, bueno, entonces yo ya puedo establecer que una unidad de medida son camiones. Camiones lo puedo indicar con la letra C. Listo, ya, esa es mi unidad de medida, camiones. Y esos camiones llevan madera. ¿Será que la otra unidad de medida es madera? No. La unidad de medida es la que acompaña al número. Y aquí me dicen 60 días. Ah, ya. Entonces, la otra unidad de medida es días. Entonces, inicialmente, cuando nosotros estamos comenzando con 1 o 2 ejercicios, es prudente hacer la lectura completa e ir ingresando los datos. Ya después, cuando ustedes se dan cuenta que esto es repetitivo, simplemente llegan y leen, ah, bueno, sí, 840 camiones está, entonces viene aquí la C de camiones, 60 días, ah, bueno, muy bien. Listo, ya están las unidades de medida y está el espacio para el supuesto y la pregunta. ¿Qué hay que escribirle ahora? Vamos a identificar el supuesto. El supuesto es esos valores que me dan completos que me van a servir de base, de referencia. Entonces aquí los tenemos. Nos están diciendo, ojo, dice, si el flujo de camiones se mantiene, ¿cuántos camiones recibirá en un año? Entonces yo me hago la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué es lo que me va a servir de referencia? Pues mire, lo que me va a servir de referencia son esos 840 camiones en los 60 días. De manera que voy a poner los valores acá. Aquí en el supuesto voy a poner los camiones que son 840 y ese valor está relacionado directamente con otro valor que son 60, que corresponde a los días. Ahora bien, el resto de información va a corresponder a la pregunta. Aquí dice cuántos camiones recibirá en un año. Entonces, si me dicen cuántos, ese cuántos corresponde a la incógnita y ese es donde voy a poner una X. Pero no la voy a poner allá arriba. Ahí la he puesto es como para resaltar que ahí está la pregunta. La tengo que poner si me están diciendo cuántos camiones. Ah, es que la pregunta son camiones. ¿Cuántos camiones? En realidad, esta es la incógnita. Los camiones. Entonces, pongo acá mi X, que va a ser de los camiones. ¿Cuántos camiones recibirá en un año? No me están dando otro número, pero yo ya sé que un año tiene normalmente 365 días. Bueno, hasta aquí esto funciona siempre de la misma forma. Tanto para la regla de 3 simple directa como la regla de 3 simple inversa. De manera que no va a haber prácticamente ninguna diferencia. ¿Qué voy a hacer para resolverlo? Para resolver esto, debo utilizar algo que he venido generando, y estoy hablando como estudiante, algo que he venido generando desde niño, cada vez que juego, cada vez que experimento, cada vez que me meto en un problema y busco cómo salir de él, cada vez que voy adquiriendo un poquito más y más de experiencia cada día. Y eso se llama el sentido común. Bueno, vamos a ver. Entonces, X será igual. Voy a escribir delante de la X el valor que tengo directamente relacionado acá
y que corresponde a 840. 840. Pero le voy a agregar la C, una C pequeña, que no se me confunda. Después más adelante con alguna otra grafología, entonces debe estar muy bien escrito. Aquí, porque tengo la dificultad de la pantalla, pero bueno, ustedes allá en casa con su esfero, con su hoja de papel, pueden ser muy meticulosos en eso. Y lo que voy a hacer ahora es hacerme la siguiente pregunta. Resulta que los días están aumentando, ¿cierto? Porque antes eran 60 días, ahora son 365. Y viene aquí donde voy a empezar a aplicar el sentido común. Porque el sentido común es el que le va a decir si es una regla de 3 simple directa o si es una regla de 3 simple inversa. Eso no se lo va a decir nadie. Eso no se lo va a decir su profesor, no se lo va a decir su papito ni su mamita. Eso lo tiene que entender usted. Y eso es muy sencillo. Entonces, nuestro sentido común nos dirá, bueno, si en 60 días llegan 840 camiones, en 365 días llegarán más camiones o menos camiones. Entonces, la lógica y el sentido común nos dice que para esta situación de la vida diaria, los camiones van a aumentar. Porque si en 60 días llegan 840 camiones, cuando aumento la cantidad de días, pues tendrán que aumentar los camiones. Bueno, ese es el punto crucial para resolver un problema de regla de 3 simple. Que yo determine si es inversa o si es directa. Bueno, cuando ya he determinado si es inversa o si es directa, entonces es ahí donde voy a aplicar mi experiencia con los fraccionarios propios y los fraccionarios impropios. Entonces, la regla de 3, aquí me dice que es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué directa? Como ya se habrán dado cuenta, directa es cuando aumenta un valor en una unidad, el otro valor de la otra unidad también aumenta. O si disminuye un valor en una unidad, el otro valor también disminuye. Por ejemplo, si aumento la cantidad de días, entonces la cantidad de camiones aumenta. Entonces el uno aumenta y el otro aumenta también. Es decir, que aumenta y aumenta, más por más me da más. Si al contrario los camiones, si los días hubieran disminuido, si disminuyo los días, ¿los camiones disminuyen? Sí, también disminuyen. Entonces, disminuyen los días, disminuyen los camiones. Menos por menos da más. Como resulta que ambos van para el mismo lado, ambos aumentan o ambos disminuyen, es una regla de 3 directa. Entonces, ya que he hecho eso, me hago la pregunta. Esto es una regla de 3 directa. 840 camiones. Si aumento los días, ¿qué pasa con los camiones? Pues los camiones aumentan. Entonces, debo escribir acá un fraccionario tal que me haga aumentar el valor de 840. ¿Y con qué valores voy a formar ese fraccionario? Pues lo voy a formar con estos dos valores que están acá. Con el valor 365
Entonces, 365 y con el valor 60. Entonces, ahí estoy utilizando un fraccionario propio. Bueno, a la final eso, perdón, un fraccionario impropio. A la final eso no importa tanto. No importa tanto si es un fraccionario propio o impropio, o sea, si lo identifico. Lo que importa es que lo sepa usar. Entonces, yo necesito, porque me dijo que era una regla de 3 directa, que si aumento los días, entonces necesitaré aumentar los camiones. Entonces, para poder aumentar los camiones, debo multiplicarlo por un fraccionario que sea mayor que la unidad. Ese es el punto crucial. Muchachos, otra vez. Necesito aumentar este valor. Entonces, ahí es donde tengo que identificar si debo utilizar un fraccionario propio o un fraccionario impropio. Entonces me dicen que debo aumentar los camiones, entonces con los dos otros números formo el fraccionario impropio. Debo aumentar los camiones. ¿Por qué supe que debía aumentar los camiones? Porque el sentido común me dice que si aumento la cantidad de días, la cantidad de camiones debe aumentar. Bueno, ahora ya entonces lo que se viene es resolver este otro ejercicio de acá, que ya pues depende mucho, por un lado, de su conocimiento en matemáticas. Estos son las operaciones con fraccionarios. Voy a dividir por 10 el 840 y divido por 10 el 60. Entonces esto me va a quedar, a ver, un valor de 5.110 camiones. Se me olvidaba un detallito acá. El detallito es que estos 365 son días y estos 60 también son días. Pero como son días y días, pues entonces esos se cancelan. De manera que mi respuesta me va a quedar en camiones. 5.110 camiones. Muy bien. Ya lo otro entonces es redactar la respuesta. Redactar la respuesta, pues sencillamente es contestar lo que me están preguntando. La respuesta. Esto que está acá, eso se llama el resultado. La respuesta es cuando yo me pongo en el trabajo de escribir una oración y decir, por ejemplo, en un año se reciben 5.110 camiones. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver otro problema. Este problema dice así. Si 3 pintores tardan 10 días en pintar nuestra casa,
¿Cuántos días tardarán 6 pintores en hacer el mismo trabajo? Bueno, lo que hacemos es nuevamente hacer nuestra cuadrícula. Una cuadrícula de 3 por 3. Aquí irá el supuesto. Aquí irá la pregunta. Aquí, entonces vamos a colocar las unidades de medida. Las unidades de medidas lo podemos sacar apenas vamos leyendo. Entonces dice si 3 pintores. Entonces aquí es una P de pintores y la otra es de días. La D de días. Una cosa, resulta que en el problema de pronto puede comenzar haciendo la pregunta. Comenzar. ¿Cuántos días tardarán 6 pintores en pintar una casa si 3 pintores tardan 10 días? Entonces, no hay problema en eso. No hay problema si están dando primero el supuesto y luego la pregunta, o primero la pregunta y luego el supuesto. En nuestro cuadro siempre vamos a escribir el supuesto aquí en la segunda columna y la pregunta en la tercera columna. Eso siempre lo vamos a hacer así, no importa. Igual la información la podemos extractar del enunciado e irla depositando acá en la cuadrícula. Listo, entonces si quieren podemos comenzar, por ejemplo, averiguando, bueno, ¿y cuál va a ser la pregunta? La pregunta es ¿cuántos días tardarán? Bueno, entonces me vengo para días, pero es para la pregunta. Entonces la pregunta está aquí en este lado. Este es el X que me están preguntando. Y voy a introducir el resto de información que me están dando. A ver, dice, 3 pintores tardan 10 días. Aquí no hay pregunta, no está el signo de interrogación. Entonces, como no está el signo de interrogación, yo sé que esa información corresponde a el supuesto. Entonces, 3 pintores. Bueno, entonces ese es el supuesto y viene aquí en 3 pintores. 3 pintores tardan 10 días. Ojo, no vamos a poner el 10 acá porque es que dos cosas. No, el 10 no corresponde a la pregunta y tampoco corresponde a pintores. El 10 está aquí en el supuesto y corresponde a los días. Ahora viene en la pregunta, ¿cuántos días? Ya tenemos la X en la pregunta y en días. Tardarán 6 pintores. Bueno, entonces ahora aquí le vamos a poner el 6. Listo. Ya estamos casi listos para empezar a plantear el esquema, la estructura de nuestro ejercicio, que siempre se va a hacer de la siguiente manera. Siempre vamos a escribir el X y al frente vamos a comenzar escribiendo el valor que en la cuadrícula está junto a la X y corresponde a 10 días. Claro, porque eso es lo que en esa unidad de medida debemos responder lo que nos están preguntando. Y entonces vamos otra vez. Sentido común. Sentido común. Lógica. Tenemos que preguntarnos. La cantidad, en el supuesto nos están diciendo que 3 pintores inicialmente hacen esa obra. Y entonces, ahora en la pregunta son 6 pintores. Entonces, aquí es donde viene mi sentido común. Fíjense en una cosa, que siempre voy a estar al momento de hacer ese análisis, voy a analizar
estos dos valores. Estos dos valores me están diciendo si está aumentando o si está disminuyendo. Si está aumentando o si está disminuyendo. Esos dos valores, así como en el ejercicio anterior analizábamos estos dos de acá, ¿sí? Fíjense que no hacen parte de la X. Cada elemento tiene un oficio. Esta línea de acá, esta pareja de acá, me sirve para comenzar el ejercicio y organizarlo y poner la unidad de medida. La X, que es la incógnita, y siempre delante de la incógnita se escribe primero que todo la unidad que la acompaña en la cuadrícula. Ahora, en la parte de abajo es lo que nos sirve para analizar qué está ocurriendo. Aquí están aumentando los días. Ah, bueno, ese es el punto para mi sentido común. De ahí me voy a agarrar para dar una respuesta lógica al análisis. Si aumentan los días, ¿qué pasará con los camiones? Entonces, claro, en el contexto de este problema, me digo, claro, si aumenta la cantidad de días que están llegando camiones, pues entonces la cantidad de camiones aumenta. Perfecto. Mientras que en este otro ejercicio viene la misma pregunta con esta pareja de valores. Ya hicimos lo debido con estos dos, ¿sí? Fíjense que ahí no hay problema. Aquí la X está abajo, mientras que aquí la X está arriba. Eso no hay problema. Lo que sí debemos conservar siempre es que el supuesto siempre va en la segunda columna y la pregunta en la tercera. Bien, entonces nos dicen, la cantidad de pintores aumenta. Ah, bueno, sí, la cantidad de pintores aumenta. Pero ¿será que entonces la cantidad de días aumenta? Y ahí es donde toca trabajar nuestro sentido común, porque es que es el contexto de este problema. No es que todo lo que aumente, entonces lo otro también tiene que aumentar. No, señor. Entonces, imagínense ustedes que llegaron 3 pintores y se ofrecieron a pintarles la casa. Y les dijeron, mire, nosotros le pintamos su casa, pero para eso vamos a necesitar 10 días. Entonces, Hugo, Paco y Luis se ofrecían a pintar su casa en 10 días. Pero resulta que la fiesta hay que hacerla el fin de semana. Y entonces ustedes dicen, no, necesitamos más gente. Entonces, ¿para qué necesitan más gente? Pues para que acaben más rápido. Y eso es lógico de acá. Si yo aumento la cantidad de personas pintando, pues entonces el tiempo se me va a reducir. Eso es lo lógico. Si aumento la cantidad de personas que van a pintar, pues entonces el tiempo tiene que disminuir. Esa me está diciendo que es una regla de 3 inversa. Entonces ahí es donde yo la identifico. No tienen ustedes que desesperarse ni estresarse tratando de averiguar y decirme que era inversa o que era directa. No, lo importante es comprenderlo y ojalá llegar a la respuesta correcta. Ya las derivaciones que se obtengan de si es inversa o si es directa, eso ustedes mismos lo analizarán de una manera más sencilla. Pero acá entonces tenemos que 3 pintores y después hay 6 pintores, entonces la cantidad de días va a disminuir. Ah, perfecto. Entonces la cantidad de días disminuye. De manera que debo escribir un fraccionario acá, de manera tal que me haga disminuir, perdón, sí, que me haga disminuir este 10. Este 10 va a disminuir. Debo organizar el fraccionario con estos dos, con el 3 y con el 6, y eso lo hago de la siguiente manera. Pues si necesito que disminuya,
lo debo multiplicar por un fraccionario propio donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, 3p arriba y abajo 6p. Ya entonces encuentro que esta p y esta p la cancelo y me queda como resultado lo siguiente. 10 por 3 son 30 y me llevo la D de días y 6 es 6. Luego de hacer la simplificación, entonces sexta 5 y sexta 1, entonces me queda que eso es igual a 5 sobre 1, que es igual a 5 días. Entonces estoy preparado ya para emitir mi respuesta. La respuesta, ojo, una cosa es la respuesta, otra cosa es el resultado. Y a ustedes les piden es una respuesta. Así que acostúmbrense a escribirla. Entonces, vamos a escribir nuestra respuesta y diríamos, se tardarán se tardan 5 días los 6 pintores en pintar la casa. Bueno, ya con esto entonces hemos terminado. Muchas gracias.